Buenos días, apreciados hermanos. Me corresponde a mí en esta mañana, dándole cumplimiento al propósito de los hermanos de San Felipe de llevar a cabo su conferencia. Ellos han determinado que habrán estudios sobre las 70 semanas de Daniel. A mí, ellos me han encomendado la responsabilidad de hacer una introducción de estos últimos versículos del capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Entonces vamos a leer, hermano, un párrafo que está relacionado con una profecía que es clave en el desenlace de los sucesos, de los tiempos del fin. Vamos a leer entonces Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el capítulo 9 del libro de Daniel, en el versículo 2, hay una referencia a una profecía que se cumplió. Vamos a leerlo. En el año primero de su reinado, está hablando del rey Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El pueblo de Israel fue llevado a Babilonia en los tiempos del rey Sedequías por Nabucodonosor. Fue llevado a Babilonia y allá estuvieron 70 años. El profeta Jeremías lo había predicho. Y estamos leyendo esta cita porque eso está incluido en las 70 semanas, como vamos a notar. Entonces aquí hay otra referencia, pero son a 70 semanas. Dice 70 semanas. Estas semanas, hermanos, son semanas de año. Y tendríamos que ir a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, hermanos, para que notemos que sí aparece vamos al libro de Génesis capítulo 29. Dice Jacob, está hablando Labán con Jacob. Labán le dice a Jacob en el capítulo 29, versículo 27, cumple la semana de esta, y se te dará también la otra. Cuando habla de esta está hablando de Lea, y cuando habla de la otra está hablando de Raquel, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Él relaciona aquellos 7 años que iba a trabajar Jacob como una semana de año. Entonces en el versículo 28 dice, hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y la otra referencia, hermano, está relacionada con Levítico capítulo 25, donde habla de los años sabáticos y el año del jubileo. Entonces dice el versículo 8 de Levítico 25, contaréis 7 semanas de año. Aquí está ese término, hermano. Contará 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a serte 49 años, etcétera. Esa es una porción, hermano, que estamos citando en el Antiguo Testamento para que notemos que eso no es algo extraño en la revelación de la palabra de Dios.
Cuando dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, son 70 veces 7 años, que serían 490 años. Dice, están determinadas, ese es algo que Dios ha fijado de antemano, es un propósito, y allí hablan 6 situaciones que se van a cumplir. Habla allí que una vez que se cumplan las 70 semanas, eso lo vamos a explicar al final, dice que se pondrá fin a la prevaricación y se pondrá fin al pecado y se expiará la iniquidad. Esas 3 primeras son distintas a las que siguen, eso lo vamos a explicar al final. Y luego dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces el versículo 25 habla del tiempo cuando empezó el edicto que dio inicio a las 70 semanas. Dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esa orden aparece en el libro de Nehemías capítulo 2, cuando un rey que aparece allí llamado el rey Artajerjes, llamado en la historia Artajerjes Longimanus, él le dio aval y cartas a Nehemías. Él duró desde el mes de Quisleu hasta el mes de Nisan orando, porque llegaron unos y trajeron un reporte negativo de Jerusalén, que eso estaba destruido y derribado. Era como para llorar. Bueno, él duró toda esa estación desde diciembre hasta el mes de abril, más o menos, marzo, abril, orando, y él se presentó ante el rey, como ustedes saben. Y el rey, él halló gracia ante el rey, y él le dijo que él estaba triste porque su ciudad, de los sepulcros de sus padres, las puertas estaban quemadas y los muros derribados. Y él tuvo tanto impacto lo que le dijo en el corazón de él, que le dio un permiso que se extendió hasta 12 años, como notamos. Entonces, hermano, esa es la orden que sale. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, dice allí, hasta el Mesías príncipe. Luego habla de que habrá 7 semanas, que esos son 49 años. Durante esos primeros 49 años, que son 7 semanas, allí fue donde se edificó. Eso aparece en Nehemías capítulo 3, Nehemías capítulo 4, Nehemías capítulo 5 y Nehemías capítulo 6. Y ellos en 52 días, en tiempo récord, levantaron las murallas y luego edificaron la plaza. Entonces allí dice que se volverá a edificar la plaza, o sea, la reconstrucción, y el muro en tiempos angustiosos. Eso desde la salida de la orden hasta que se cumplió ese programa que traía Nehemías, pasaron 49 años. Ahora, hermano, ahí también tenemos que agregar que ese fin de las 7 semanas, que son 49 años, eso trajo también el fin del canon del Antiguo Testamento. Los últimos libros del Antiguo Testamento son los libros que vamos a llamar los libros de la poscautividad. En ese tiempo, en esos 49 años, se terminó de escribir el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Esther se escribió allá en Babilonia. Y estos libros que aparecen al final del Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías y Malaquías. Eso se completó, hermano, en esas primeras 7 semanas. Luego, desde ese momento, hay otro lapso de tiempo, que son 62 semanas. Uno multiplica 62 por 7 y dan 483. Sumando las 7 semanas de año a las 62 semanas de año, da un término de tiempo histórico de 483 años. O sea que faltaría una semana de año para que se completaran las 70 semanas. Pero el 26 dice, después de las 62 semanas, sumándole las 7 semanas, quedarían 69,
justamente al final de la semana 69 se quitará la vida al Mesías. Él entró en Jerusalén en un asno para que se cumpliese la escritura del libro de Zacarías capítulo 9. He aquí tu rey viene a ti, humilde y salvador, sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ese día exactamente, hermanos, se cumplió la semana 69. Pero él no fue recibido como rey. Por eso es que dice aquí, mas no por sí, o sea, la nación no le dio a él, eso quiere decir, la nación no le dio a él la gloria y el reino, le dio una cruz. Fuera con este, porque no queremos que este reine sobre nosotros. Ahora, hermano, ¿qué pasó cuando el Mesías muere? Bueno, hermano, eso no estaba contemplado en la profecía, pero sí está contemplado en el Nuevo Testamento. Allí hubo, hermano, una suspensión en el tiempo del programa que no estaba contemplado en el Antiguo Testamento, pero está contemplado en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo, él está hablando de un misterio desde el versículo 4. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y dice más abajo en el versículo 7, del cual yo fui ministro por el don de la gracia. Y dice el 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los apóstoles, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, hermano, este es un misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento. Pablo nos lo está revelando. Entonces hay un periodo, hermano, de silencio, donde vamos a decir, el conteo de las profecías quedó suspendido y se está contando un nuevo tiempo, que es el tiempo de la gracia, hermano. ¿Cuándo se cumplió este tiempo que llamamos el intervalo? Un intervalo que tiene que ver con el fin de la semana 69, que faltaría la semana 70, pero es que el Mesías no recibió el reino. Entonces, hermano, tenemos este periodo que empezó en el día de Pentecostés y va a terminar en el día del rapto de la iglesia. De modo que aquí se habla se le quita la vida al Mesías y él no recibe el reino. Entonces empieza, hermano, este periodo en el cual nosotros hemos sido salvos y va a terminar pronto, hermano. Estamos en los albores, al final de este tiempo que vamos a llamarlo, es el tiempo de la iglesia, la dispensación del misterio escondido en Dios que creó todas las cosas. La iglesia va a ser pronto levantada. Pero antes de continuar, hermano, hay un incidente que ocurrió unos 70 años después de la muerte de Cristo. Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso también, hermano, lo predijo el Señor, que ese príncipe que ha de venir, que ya vino, ese fue el general Tito. Él era hijo del rey Vespasiano. Cuando Vespasiano era su papá, cuando él muere, Tito asciende al poder. Bueno, en Lucas capítulo 21, el Señor está hablando de ese tiempo, que dice aquí, el pueblo de un príncipe. Ese pueblo es el imperio romano, los países de ese viejo imperio romano. Un príncipe, ese fue Tito. Él vino a cumplir lo que ya Cristo había dicho. Lucas 21 y 20, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, eso es lo que dice el versículo 26, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Se los predijo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Se fue una retribución justa. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso se cumplió, hermano. Se dice la historia que en ese tiempo de Tito, como casi 1 millón de judíos fueron clavados en cruces. Y ellos amargamente tuvieron que beber de aquel cáliz de juicio. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso se cumplió, hermano. Y eso que dice al final del versículo 26, y hasta el fin durará la guerra y las devastaciones. Todo este tiempo, hermano, ha sido tiempo de grandes conflictos. La Primera Guerra Mundial, en el 1900, póngale 1900, empezaría como en el 1916, y luego la Segunda Guerra Mundial, que comenzaría como en el año 1939, cuando Hitler. Han habido guerras, hermano, y hasta la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y hasta el fin, hermano, todo este tiempo se ha caracterizado por muchas guerras. Pero, hermano, cuando el Señor levante la iglesia, vamos ahora con el versículo 27, Él levante la iglesia que va a ser pronto. ¿Cuándo va a comenzar la semana 70? Bueno, habrá un tiempecito, hermano, donde habrá un despertar en un remanente que se va a levantar en el pueblo de Israel. Y para ello vamos a leer en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Malaquías capítulo 3, donde dice que los que temían a Jehová, cada uno habló a su compañero. Bueno, ¿qué se hicieron esta gente que se han levantado? Esos piadosos judíos que han estado bajo la incredulidad y son agnósticos y nunca han aceptado, a excepción de unos pocos, al Mesías como su verdadero rey. Entonces dice Malaquías capítulo 3 versículo 16, los que temían a Jehová. Ese es un remanente que se va a levantar. Quizás de allí saldrán algunos o la gran mayoría de los 144,000 sellados que encontramos en Apocalipsis capítulo 7. Esos son judíos. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Y en aquel tiempo serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Pronto él va a actuar, hermano. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. ¿Qué le sirve? Ahora, hermano, ¿cuál va a ser el incidente, vamos a decir? ¿Cuál va a ser el suceso que va a poner fin? Bueno, habrá en el mundo una gran conmoción. ¿Qué pasó con esta gente que desapareció? ¿Dónde están? Habrán muchas explicaciones, pero hay un hombre preparado, hermano, un hombre que va a ser el anticristo político. Van a haber dos anticristos. Uno va a ser político, que va a ser la cabeza del viejo imperio romano, que aquí se llama el desolador, en el versículo 27, vamos a hablar de él. Y el otro anticristo es el falso profeta, que él estará en Jerusalén. Entre los dos, como vamos a notar aquí, va a haber una alianza, un pacto. Por eso que dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo político va a ser un pacto con el falso profeta judío, que es el anticristo religioso. Un pacto. Ese pacto lo llama el profeta Daniel, el profeta Isaías, en el capítulo 28 de Isaías, él dice en el versículo 14, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Ellos van a reconocer que se equivocaron. Ese va a ser es como un pacto con la muerte para que no muramos.
ellos saben toda la debacle que va a venir y hacen ese pacto para salvarse, pero eso va a ser para su propia ruina. Y dice, hará pacto con muchos, porque no todo, habrá un remanente, no todo. Habrá un remanente que no aceptará ese pacto y les va a costar la vida. Allí el Señor va a levantar, como ya hemos dicho, a 144,000 sellados, de eso se hablará después, que son todos de la nación de Israel. Ellos serán preservados de no morir. Ellos van a predicar en todas las naciones. Eso lo dijo el Cristo en Mateo capítulo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, por toda la tierra, hasta que venga el fin. Ellos van a salir a predicar a todas las naciones y van a haber muchos convertidos de la nación de Israel. Entonces, hermano, ¿qué va a pasar a la mitad de la semana? La mitad de la semana es exactamente cuando hayan pasado 3 años y medio. Nosotros estamos en el cielo, hermano. Cuando esto está pasando en la tierra, vamos a la casa del Padre, al tribunal de Cristo, vamos a las bodas del Cordero. Todos esos sucesos se van a llevar a cabo allá arriba, y en la tierra van a pasar los sucesos que se van a notar, como ustedes van a oír en esos juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Esos son sucesos históricos, hermano. Pero exactamente a la mitad de la semana, el falso Cristo se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el capítulo 13 están las 2 bestias, la bestia política y la bestia religiosa. Él se va a sentar dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2, se sentará allí en el templo de Dios como Dios. Vamos a leer literalmente la cita. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, dice de él, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que llama la Biblia allí. Dice en el versículo 27, Él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El único que va a ser adorado va a ser Él. No va a permitir que nadie rinda sacrificios a Dios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ese es el falso Mesías. Hay un príncipe en el versículo 26. Dice, mas no por sí. Dice el versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El Mesías es el Cristo. Y en el versículo 26 habla de un príncipe que ha de venir. Ese fue Tito. Él fue una anticipación, pero después con otra semana se va a levantar el falso profeta, que dice, se va a levantar el falso profeta y el anticristo político, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis que lo que lo detiene es que el Espíritu Santo está aquí con la iglesia, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Aquí está el Espíritu Santo con la iglesia desde Pentecostés, pero la iglesia va a ser llevada al cielo hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo del cual estamos leyendo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Dios, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, el falso Mesías. El Señor viene, hermano, y le va a poner fin a todo este estado de cosas. Viene la batalla de Armagedón y luego Él se va a sentar en su trono de gloria y va a juzgar a las naciones.
pero primeramente juzga a la nación de Israel para determinar quiénes de Israel van a entrar en el reino, y luego el juicio de las naciones para determinar quiénes de las naciones van a entrar en el reino. Entonces todo eso, hermano, está por delante, y este es un resumen sencillo. Lo único que nos quedó por explicar es que dice que Él viene para poner fin al pecado. Va a poner, el hombre de pecado lo va a quitar de allí, va a expiar la iniquidad y va a terminar con la prevaricación. Para que eso ocurra, hermano, Él tenía que morir, y Él murió, como aparece, se quitará la vida al Mesías. La muerte de Cristo en la cruz, para que se cumpla esto, terminar con la prevaricación en el versículo 24. Poner fin al pecado y expiar la iniquidad. La base legal para que Él haga eso es que Él es el Redentor. Él pagó el precio del pecado. Y Él va a traer una limpieza moral y espiritual sobre la nación de Israel antes que Él reine. Y dice para traer la justicia perdurable, eso sí, hermano. Es el milenio. ¿Y por qué dice que es perdurable? Porque el milenio es la introducción del reino eterno de Cristo. Y dice, y sellar la visión y la profecía. La semana 70 es como el fin de todas aquellas visiones de los profetas. Y todo, como dice la Biblia, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que ellos nos dijeron, cuando culmine este periodo de las 70 semanas, en la última semana, todo va a quedar sellado, la profecía, todas las profecías estarán cumplidas, y ungir al santo de los santos, eso tiene que ver con el lugar santísimo. Va a haber un nuevo templo que se va a levantar. Eso está en el libro de Ezequiel, y el capítulo 48. Ahí tenemos, hermano, los tiempos cuando habrá un nuevo templo. Eso aparece desde el capítulo 40. Vamos a fijar bien los capítulos. Sí, está allí, están las cámaras y están las medidas del templo milenario. Todo eso, hermano, va a cumplir. Él va a llenar con su gloria lo que llamaban la Shekinah. De modo, hermano, que qué glorioso, hermano, que todo esto está por cumplirse. Viene el Señor, hermano, en gloria, y va a poner fin a esta debacle que está por delante. Que el Señor haga próspera su palabra. Amén. Muy buenos días, apreciados hermanos. Ya hemos escuchado la introducción que don Alcímides ha hecho a esta profecía de las 70 semanas que le fue revelada a Daniel en el capítulo 9. Estas 70 semanas mencionadas son como la columna vertebral de las profecías. No podemos entender el cumplimiento de los eventos futuros sin considerar lo que aquí está escrito. Como lo hemos escuchado de don Alcímides, las 70 semanas son 70 semanas de años y no de días. Si fueran días, estuviéramos hablando de 490 días. Pero como son años, entonces entendemos que son 490 años. Antes que nuestro hermano Samuel Rojas intervenga, solo quiero hacer algunas referencias relacionadas con la cronología bíblica. Primero, un año, según el concepto bíblico y como lo contaba la nación de Israel, tiene una duración de 360 días y no de 365 como lo usamos hoy. Igualmente, cada mes tiene una duración de 30 días y no de 30, 31 o 28 como nuestro calendario actual. Eso lo vemos, por ejemplo, en el primero y en el último libro de la Biblia. En Génesis capítulo 7, versículos 11 y 24, y capítulo 8, versículos 3 y 4,
se nos dice que el diluvio duró 5 meses y seguidamente se informa que fueron 150 días. Es decir, 5 meses por 30 días equivalen a 150 días. En Apocalipsis, capítulo 11, versículos 2 y 3, capítulo 12, versículo 6 y capítulo 13, versículo 5, leemos de 42 meses, pero también de 1260 días para referirse al mismo periodo. Eso quiere decir que allí también se refiere a meses de 30 días y a años de 360 días, para que 42 meses por 30 días equivalgan a 1260 días. Segundo, en este caso, cuando se habla de 70 semanas, no se refiere a 70 semanas de días, sino a 70 semanas de años. Es decir, no son 490 días, sino 490 años, como bien lo explicó don Alcímides. Tercero, cuando se trata de la historia de Israel, con frecuencia Dios hace referencia al tiempo o al periodo exacto de los acontecimientos. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. También le reveló a Israel el tiempo que duraría el cautiverio en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y en Apocalipsis 20 y 4 se revela el tiempo del reinado del Cristo antes del juicio final, cuando leemos al final del versículo, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este detalle cronológico con relación a Israel no sucede igual con relación a la iglesia. Por ejemplo, nosotros sabemos que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder, pero el Señor no nos dejó fecha. No sabemos cuándo exactamente va a suceder. Cuarto, hay un detalle que llama la atención, y es que desde el reinado de Saúl hasta el momento del cautiverio de Israel pasaron 490 años, en los cuales hubo 70 años sabáticos que lamentablemente Israel no guardó. Como consecuencia de eso, Dios determinó que la tierra debía descansar 70 años, que fue el tiempo que duró el cautiverio. Es decir, un año de cautiverio por cada año sabático que Israel no guardó. Eso es lo que leemos en 2 Crónicas capítulo 36, versículo 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reinado de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Eso formaba parte de la advertencia que años atrás Dios había dado al pueblo de Israel en el libro de Levítico capítulo 26 y los versículos 34 y 35. Después de este periodo de 70 años de cautiverio, Dios determina otros 490 años para el futuro de la historia de Israel.
que son los mencionados aquí en este capítulo 9 y que van a culminar cuando Dios quite el yugo de Israel que estará sufriendo bajo el anticristo al final de los días de la gran tribulación. Quinto, como bien lo enseñó don Alcímides, las 70 semanas que representan los 490 años se dividen en 3 partes. La primera parte dura 7 semanas, es decir, 49 años, que creemos fue lo que tardó Israel en reconstruir la ciudad de Jerusalén cuando ellos regresaron del cautiverio. La segunda parte, es decir, las 62 semanas que siguen, estos 49 años son seguidos sin interrupción por 62 semanas, es decir, 434 años, que culminaron con la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén en lo que se ha llamado el Domingo de Ramos y que está relatada en los Evangelios. Entonces, estos 434 años, sumados a los 49 años ya mencionados, dan un total de 483 años. Luego de este tiempo hay un paréntesis, como si la historia se hubiera detenido y todavía queda por cumplirse la última semana, es decir, los últimos 7 años. Esa semana es la que comúnmente llamamos la semana 70 de Daniel. Han pasado ya cerca de 2000 años y todavía esa semana no se ha cumplido, porque Dios ha hecho un paréntesis, como lo muestra el apóstol Pablo en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, donde él está ocupado actualmente con la formación de otro pueblo, que es la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el calendario de Dios volverá a activarse para dar cumplimiento a la semana que falta, es decir, la semana número 70. Esta semana 70 hay que estudiarla junto con los capítulos 24 y 25 de Mateo y con lo que presenta el libro de Apocalipsis, especialmente a partir del capítulo 6. Esto es solo un breve aporte que quería dar relacionado con la cronología de esta profecía, pero a continuación nuestro hermano Samuel Rojas abundará en detalles acerca de esta profecía que es clave en el entendimiento del plan profético de Dios para Israel y para el mundo. Estaba muy satisfecho, contento oyendo la introducción y los comentarios complementarios, y me hubiese gustado no tener que tomar parte, pero ya he sido comprometido y teníamos el compromiso de contribuir en esta consideración introductoria al estudio de la semana número 70 de la profecía de Daniel capítulo 9. Aprovecho para comentar algo sobre la cronología bíblica que ha sido claramente ya expuesta por nuestro hermano que me antecedió. Es la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo o medio tiempo, que aparece aquí en el libro de Daniel 2 veces y también aparece en el libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 7, versículo 25, capítulo 12, versículo 7
y Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. En el versículo 6, que ya fue citado, se estipula el tiempo de 1260 días que la mujer simbólica que representa a la nación de Israel en Apocalipsis 12 va a estar protegida, escondida de el deseo y el propósito de destrucción de parte del dragón escarlata. Y es esa misma cantidad de tiempo dado en días allí. En el versículo 14 se expresa de esta manera: tiempo, eso es un año, tiempos en plural son 2 años, y la mitad de un tiempo o medio tiempo, como dice Daniel 7:25, representa medio año. Entonces son 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Entonces eso está aclarado entonces así, pues especialmente para los más nuevos que se puedan encontrar con esta expresión en su lectura y en su estudio de la palabra de Dios. Aprovechamos en este momento para reconfirmar lo que ya se nos ha expuesto de la importancia de este pasaje, de esta profecía de las 70 semanas de Daniel en el terreno de las escrituras y de las profecías, porque esta es la única profecía en el Antiguo Testamento que nos da una fecha de la presentación del Mesías, del Cristo, a la nación de Israel, a la ciudad de Jerusalén. Dice precisamente que desde el momento del decreto que ordenó la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, sus muros, sus puertas y las plazas, hasta el Mesías príncipe, iban a pasar 69 semanas de años. Entonces es la única porción del Antiguo Testamento que nos da esa fecha, y tenemos que decir que es asombroso, que es maravilloso ver la precisión de las escrituras. Entonces usted se fija que 69 semanas de años ya han sido cumplidas exactamente y literalmente. La cantidad de años, la cantidad de meses y la cantidad de días. Era la costumbre del Imperio Babilónico, fue la costumbre también en el Imperio Medo-Persa, fechar con el primer día del mes cuando se declaraba, se redactaba, se proclamaba un decreto. De modo que estamos hablando del primero del mes de Nisán del año 445 antes de Cristo, según lo que nos informa Nehemías capítulo 2. Ese capítulo es sumamente crucial también porque nos da la fecha exacta en que comienza este conteo, este cronograma divino del tiempo profético. Y entonces esos 483 años que ya han pasado culminaron exactamente 3.880 días, el 10 de Nisán, pero del año 32 después de Cristo. Ese día fue domingo, y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo en el Evangelio según Juan, es cuidadoso en darnos los días relacionados con la Pascua última que el Señor efectuó, la noche del día en la cual Él fue crucificado y murió en la cruz a las afueras de Jerusalén.
porque él dice en capítulo 12 de Juan, versículo 1, 6 días antes de la Pascua. La Pascua se celebraba el 14 del mes de Nisan. Alguno podría preguntarse de dónde sale ese nombre de ese mes. Nisan es el mismo mes de Abib, solo que el mes de Abib, después del regreso del cautiverio en Babilonia, es llamado en las escrituras Nisan. Entonces era el 14 del mes de Nisan. 6 días antes de la Pascua sería el día octavo de ese mes de Nisan, del año 32 después de Cristo. Eso sería día viernes, porque si el 10 de Nisan del año 32 después de Cristo cayó domingo, el día 8 de ese mes era el viernes anterior, y es lo que narra Juan 12, que el Señor fue ungido allí en Betania por María, en la casa de ellos, creemos. Y entonces el Señor reposa el sábado, y el domingo entró en Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate, hija de Sión, y da voces de júbilo, he aquí tu rey viene. Era el Mesías príncipe, el ungido, el rey ungido, que venía, pero no en un caballo blanco, sino manso y humilde, montado sobre un asno, sobre un hijo de animal de carga. Y esa es la presentación pública que los 4 evangelios narran del Señor a la ciudad de Jerusalén y a la nación de Israel. En esa misma semana, Israel lo rechazó. 4 días después que se cumplieron las 69 semanas de años de Daniel capítulo 9, le fue quitada su vida. Fue muerto allí en la cruz a las afueras de Jerusalén el día 14. A las 3 de la tarde, después de 3 horas de tiniebla y de 6 horas clavado en la cruz, Él entregó su espíritu después de consumar la obra que era para la redención de nuestras almas. Entonces, ¿qué exactitud? ¿Qué exactitud? Él pasó entonces 3 días y 3 noches en el sepulcro, y el domingo, primer día de la semana, después de 2 sábados, porque el viernes había sido sábado ceremonial, era el día 15 de Abib, empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que era un día de reposo, y entonces el sábado, el día de reposo semanal, después de los sábados, literalmente es Mateo 28, versículo 1, el primer día de la semana, la tumba quedó vacía, Él resucitó, y 40 días después de su resurrección, Él subió al cielo, y 10 días después, 50 días después de su resurrección, Él bautizó a como 120 creyentes en el aposento alto en Jerusalén, los bautizó en el Espíritu Santo, y nació la iglesia. Entonces, fíjese la exactitud de la palabra de Dios, el cumplimiento exacto de la profecía bíblica. Permítame mencionar también que todas las profecías bíblicas van encajando en este calendario, en este programa profético. Tal es la importancia de las 70 semanas de Daniel. Ahora, debemos mencionar que después del cumplimiento de las semanas 69, entonces se suspende, se detiene este reloj, este calendario, esta medida de tiempo, y todavía no ha comenzado la última semana, los últimos 7 años
que faltan en esta profecía, que es la última semana de las 70 semanas de Daniel, porque el Mesías príncipe, Mesías es la palabra en hebreo, corresponde a Cristo en griego, y en claro castellano es ungido, es el ungido príncipe. En el Antiguo Testamento, quienes eran ungidos, como muchos de ustedes saben, era el profeta, el sacerdote y el rey. Y aquí está el Cristo, el ungido de Dios, mayor que Moisés. Moisés habló de un profeta que Dios iba a levantar, a él oiréis. Esta es la revelación plena, final, completa, permanente que Dios ha dado. Dios ha hablado en Hijo, pero este es un sumo sacerdote, un ungido sacerdote mayor que Aarón, porque es según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico. En los hombros de Abraham, Melquisedec bendijo a Leví, de modo que este es un sumo sacerdote superior a Aarón, y es un ungido rey, Mesías príncipe, dice ungido príncipe, porque David mismo le llamó Señor, aunque era hijo de David según la carne, es Señor de David. Dijo el Señor, dijo Jehová, a mí Adonai, a mí Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, lo sublime de esta persona que llegó, pero ahí dice claramente que después de las semanas 69 se quitará la vida al Mesías. Y dice, mas no por sí. La expresión mas no por sí es una traducción, pero aquí tenemos la Biblia de Newbery, y con una nota al lado que traduce mejor esta expresión. Nada a él, nada para él. He aquí tu rey viene. ¿Y qué hizo la nación de Israel? No le dio el trono, no le dio la corona, lo rechazó. No queremos que este reine, le dijeron a Pilato, como bien lo refiere los evangelios, especialmente Juan. No tenemos más rey que César. Entonces el conteo se detuvo y el reino aquí en la tierra, el avance, el cumplimiento, se ha suspendido, no se ha eliminado, se ha suspendido, y se ha iniciado un período, paréntesis, que hablamos de un paréntesis, entre la semana 69 y la semana 70, y ese es el tiempo que estamos viviendo. Israel y la ciudad de Jerusalén cosecharon la amarga y han estado cosechando a través de los siglos lo amargo de su decisión. Su sangre sea sobre nuestra cabeza. Y 32 años después, 38 años después, hemos oído el general mariscal Tito al frente de las legiones romanas, después de un sitio muy cruento, muy violento de la ciudad de Jerusalén. Destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo también en Jerusalén, y fueron esparcidos por el mundo. Y entonces cuando se dice aquí el fin será por inundación,
La palabra inundación, la interpretación de eso es con la misma escritura, porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Hay 2 versículos de varios que podemos citar que inundación representa en el lenguaje profético la invasión de un ejército enemigo. Por ejemplo, en Isaías 28:2, hablando de la invasión y la cautividad por el reino de Asiria, dice: he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inunda, con fuerzas derriba tierra. Y en Nahum capítulo 1, hablando de la invasión del ejército babilónico sobre Nínive para destruirla, capítulo 1 versículo 8 dice: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Entonces oímos y también leímos a un siervo del Señor muy conocido, muy reconocido como maestro de las Escrituras, hablando sobre este versículo, los resultados. Bueno, se refería a la historia de Jerusalén. En el momento que él estaba enseñando y después escribiendo sobre esto, ¿qué nos dice la historia? Jerusalén ha sufrido 36 guerras importantes, 20 sitios, asedios de la ciudad, 17 veces ya había sido destruida en ese periodo de tiempo. De modo que versículo 26, al final están de capítulo 9 de Daniel, los resultados sobre Jerusalén que la historia ha registrado, los efectos. Entonces, no nos olvidemos, hermanos, que esta profecía, según las palabras del ángel a Daniel, es relacionado con tu pueblo y con tu ciudad santa. Aquí no aparece otra nación sino el pueblo de Daniel, el pueblo de Israel. Y la ciudad santa, indiscutiblemente, es que es Jerusalén, la terrenal, la capital de Israel. Aquí no aparece ninguna otra nación, aquí no aparece Venezuela. Esto tiene que ver con Israel y con Jerusalén. Aquí no aparece la iglesia. Entonces, cuando Israel rechaza al Mesías y es puesto aparte, a un lado, como testimonio de Dios aquí en la tierra, entra en escena la iglesia del Señor Jesucristo, la asamblea dispensacional. Bueno, mientras la iglesia está siendo edificada, completada, Israel está puesto aparte para que se inicie otra vez el conteo. Israel tiene que estar en la tierra, y eso hace más de 70 años que ya sucedió, reconocida como nación, después de estar esparcida por siglos en el mundo, y la iglesia ya debe ser quitada de la tierra por el arrebatamiento. Entonces se iniciará el conteo para la última semana de las 70 semanas de Daniel. Permítaseme, por pura gracia, intervenir de nuevo y comentar ya específicamente sobre la última semana, como es presentado aquí en Daniel capítulo 9, la semana número 70. Para todos los detalles, no se pierda, por favor, los próximos estudios en la voluntad de Dios, para tener la exposición a la luz de las Escrituras sobre esta semana número 70
de las 70 semanas de Daniel, la última semana que está por delante para cumplir. Entonces, debemos decir que la expresión el príncipe que ha de venir va más allá de Tito, porque el versículo dice claramente el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién fue que destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, el santuario? El ejército romano. Y entonces en el versículo 27 se nos habla de uno que hará cesar el sacrificio. Primero confirmará, afirmará, hará fuerte el pacto con muchos. Entonces después, a la mitad de la semana, hará cesar los sacrificios cruentos y el sacrificio no cruento de la oblación. ¿Quién es este? El sujeto de este pronombre en el versículo 27, el sujeto más inmediato es el príncipe que ha de venir. Entonces esto va más allá de Tito, al hombre que con el poder, todo el poderío del diablo, va a levantarse. El diablo va a levantar en este mundo para gobernar. Tenemos que tener en cuenta eso, pues, claramente. Se mencionan dos príncipes, el Mesías príncipe, que es el Señor Jesucristo, el legítimo rey, el que vino en nombre del Padre, y lo rechazaron, pero el que viene en su propio nombre, por influencia del enemigo, del diablo, del dragón escarlata, bueno, a ese sí lo van a aceptar. Tenemos que reconocer que la palabra muchos confirmará, hará fuerte. El pacto con muchos significa muchos, implica abundancia, pero esos muchos en relación con Israel representa al Israel apóstata. En el libro del profeta Isaías hay varias referencias, más de una, a este Israel apóstata que Dios va a destruir también, que va a ser el pacto de muerte, pensando escapar, pero Dios lo va a destruir. Entonces, la semana, está claro que la Escritura lo divide en dos, la mitad de la semana, una primera mitad que el Señor Jesucristo describe en Mateo capítulo 24, en el sermón profético del Monte de los Olivos, como principio de dolores. Él habla de la tribulación, pero ese no es el fin, dice él, ese es principio de dolores. La primera parte, la primera mitad, 3 años y medio. Y entonces, lo que va a dar comienzo a la semana es la confirmación del pacto. Lo que va a dar comienzo a la segunda mitad de esa semana de años es la abominación desoladora. Y el Señor Jesucristo menciona a Daniel. El que lea entienda, dice él, que habló el profeta Daniel. Cuando veáis en el lugar santo eso, ahí en el templo, no solamente la bestia que sale de la tierra en Apocalipsis 13 va a hacer que adoren, va a hacer una imagen de la primera bestia que sale del mar, una bestia escarlata también como el dragón escarlata, y para que la adoren todo el mundo, va a hacer que hable, que tenga capacidad hasta de destruir a los que no le adoren. Y muchos están deduciendo que él la va a colocar en el pináculo del templo. Estos hombres malos, el anticristo, la bestia y el falso profeta que habla Apocalipsis, si van a seguir las directrices del diablo,
el Señor no aceptó. Él lo llevó al pináculo del templo y le dijo: tírate abajo, muéstrate tú. No esperes que Dios sea el que te engrandezca y te muestre al pueblo. Hazlo tú. Pero el Señor no cedió. Triunfó sobre esta tentación, pero estos sí van a estar como títeres del diablo, del dragón escarlata, la serpiente antigua que engaña al mundo entero, Satanás. Y ellos sí van a hacerlo. Y 2 Tesalonicenses capítulo 2 ya hemos escuchado que el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a entrar en el lugar, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. A la mitad de la semana, eso va a dar inicio a la segunda mitad. Y el Señor dice: después de esa abominación, entonces comenzará una gran tribulación, que nunca ha habido ni habrá después de ella. Entonces, la primera parte es principio de dolores, la tribulación. La segunda parte de 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, Dios lo tiene contado, cuánto van a sufrir los que son de Dios en ese tiempo, y van a ser millones los martirizados, los muertos, según revela Apocalipsis. Dios lo tiene contado porque Él siente la aflicción de su pueblo día a día, así como lo está sintiendo lo que está pasando y sufriendo el pueblo de Dios hoy. Él no se olvida de su pueblo, Él lo acompaña y simpatiza con su pueblo. Gracias a Dios por este gran sumo sacerdote que tenemos. Bueno, eso es la gran tribulación que va a culminar cuando el Señor Jesucristo venga en gloria. Y al final de la campaña de Armagedón, porque no hay ningún lugar que se llama Armagedón en Israel, es la actitud de rebelión, de soberbia en contra de Dios y de su ungido, según el Salmo 2. Pero estarán rodeando a Jerusalén. La mitad de la ciudad, según Zacarías 14, estará destruida, y el Señor va a venir y va a enfrentarlo y va a destruirlo, y va a haber una gran matanza. Entonces, bueno, no se pierdan, por favor, los próximos estudios, cuando entraremos de lleno en la voluntad del Señor, en la consideración de esta última semana. Ahora termino esta intervención hablando de la iglesia. La iglesia será quitada para que Israel entonces entre en escena, se active el conteo, Dios mediante. Gracias a Dios por nuestro Señor. A Él le pertenece la tierra, toda la tierra, por derecho como creador, derecho de creación. Él fue el que hizo todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Le pertenece ahora, tiene otro derecho adicional de redención, porque Él fue el que redimió. En una de las parábolas de Mateo 13, el Señor habla de un tesoro escondido en un campo. Como la siguiente parábola es de la perla preciosa, representa a la iglesia, entonces esta parábola, el tesoro es Israel, que está en el mundo. Dios tiene propósitos desde la fundación del mundo para con Israel, y eso va a ser culminados cuando el Señor, la segunda venida del Señor aquí a la tierra para establecer su reino milenario. Será la culminación de esos planes que Dios tiene, encabezándolo todo en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Entonces, Él dice que el hombre compró la tierra, el campo donde estaba ese tesoro escondido. Entonces, los derechos de redención, con su muerte en la cruz, Él tiene derechos sobre el mundo, pero el mundo en su mayoría lo ha rechazado. Su nación lo rechazó, el mundo lo ha rechazado. Entonces Él va a adquirir un tercer derecho para gobernar aquí, para tomar el mundo y retornarlo en santa obediencia y sujeción al Dios del cielo, y el derecho de conquista
Y por eso que en el desarrollo de estos años que faltan, de estos 7 años, la última semana de las 70 semanas de Daniel, entonces veremos los sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Son 21 juicios apocalípticos. Él tiene que guerrear, pelear, conquistar, y así será Él cuando aparezca por fin. Gracias a Dios, y por eso que el cielo irrumpe en aleluyas, alabando al Señor por el triunfo final.